Dios te bendiga, es un placer para mí estar con ustedes y compartir el mensaje de salvación que Dios trae para cada uno de nosotros en este día. Así que oramos a Jehová. Gracias, Señor, te damos. Permite que tu Santo Espíritu pueda ayudarnos a ser fieles, a cumplir tu voluntad y no la de los hombres, y a hacer todo lo posible por reverenciar tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Alguien dijo una vez: el hábito de la sumisión constituye la primera condición del orden humano. Recuerdo que en uno de los cultos que realizaba para los estudiantes cuando era capellán, una mañana llegó Daniel a nuestro colegio, un estudiante que ya había estado con nosotros hace muchos años, y decidimos darle la plataforma antes de realizar de comenzar el culto, para que nos contara cómo ha sido su vida. Así que Daniel subió a la plataforma y comenzó a contarnos aquel día cuando escuchó que tocaban la puerta en su casa. Daniel se levantó, abrió la puerta, y cuando abrió la puerta, al frente de él habían dos policías. Los dos policías le dicen: tienes que ir con nosotros. Sacan una esposa y se la ponen. Daniel, sorprendido con tal situación, decide seguir el protocolo obedeciendo a las autoridades. Así que se van a la oficina policial, y cuando están en la oficina, los policías le dicen que él está acusado de homicidio. Ahora Daniel está más sorprendido. Y entonces, sin saber para qué hacer, lo primero que nos dice que se puso a orar y pidió que le permitieran llamar a su familia. Él llamó a su familia y le contó que estaba preso, que probablemente iba a durar un largo tiempo en la cárcel. La familia, sorprendida, entonces también habla con la iglesia, y juntos comienzan a orar porque no comprenden cómo el cristiano Daniel terminó en la cárcel. Como cristianos, en algún momento podemos sentir que estamos siendo juzgados injustamente. En el trabajo, en la escuela, al pagar los taxes, al recibir una multa de tránsito, pagar los servicios públicos, etc. Al analizar todas las irregularidades que se ven en las autoridades que gobiernan la ciudad y cómo muchas de ellas van en contra de tus intereses, puede colocarte en un conflicto permanente con las mismas. Esta situación es más grave cuando nos damos cuenta de que al poner nuestros intereses en primer lugar, no seremos obedientes a las autoridades, y las implicaciones serían dar un mal testimonio como cristianos y de manera directa desobedecer al mismo Dios. Tal situación era la que Pablo estaba tratando de evitar en Roma. Recordemos que varios eran los judíos que se habían rebelado contra el imperio de Roma, dando mal testimonio. Ahora Pablo, con tal de que los cristianos no caigan en la misma falta y pierdan sus derechos como ciudadanos o den un mal testimonio como cristianos, declara quién es el que permite que los que están por encima de ellos lleguen a ese cargo. Y hace un llamado imperativo a someterse a las autoridades en Romanos capítulo 13, versículo 1 al 7. Ahora bien, ¿por qué someterse a las autoridades cuando sus leyes no apoyan tus intereses? El objetivo de Pablo es mantenerse sometido a las autoridades como un testimonio de su obediencia a Dios. Pablo comienza mostrándonos las razones por las que hay que someterse a las autoridades en Romanos capítulo 13, versículo 1, que nos dice lo siguiente: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. La Biblia, de forma clara y sin rodeos, nos enseña quién es el que establece las autoridades.
que por consiguiente es una razón para respetarlas. Es cierto que a veces vemos casos de autoridades que parecieran que fueran puestas por el enemigo y no por Dios, porque no reflejan el carácter de Dios y se oponen al mismo Dios. Por esa razón, la frase no está hablando de una conducta aceptada, ni un mandato para que el cristiano apoye tal conducta por encima de Dios, sino más bien del permiso de Dios a todos aquellos que ocupan un puesto en la sociedad para dirigir al pueblo causándole bien. Es posible que antes el puesto que ocupas, llegues a pensar que fuiste puesto en ese lugar porque tú luchaste por él, o porque tus relaciones te llevaron ahí. Pero el texto nos dice que el lugar que estás ocupando se debe a que Dios te puso en ese lugar. Cada uno de nosotros ejerce un grado de autoridad en la sociedad. Algunos dirigen su familia, otros instituciones, otros iglesias, hospitales, y otros se sienten que se dirigen a sí mismos. Sea cual sea el lugar en el que te encuentres, debes reconocer que con el permiso de Dios estás en esa posición. Como cristiano, debemos depositar toda nuestra confianza en el versículo 1. Porque el hecho de que Dios te dé el permiso implica de que Él gobierna el universo, y aunque en circunstancias extremas su pueblo sufra a causa de un gobernante que ejerce mal la autoridad que Dios le permite tener, o que esté abusando hacia otros que con la autoridad que tiene, queda implícito que la justicia tiene su fin en Dios y no en el hombre. En otras palabras, Dios tiene todo el control. Confía en Él. Por esa razón, el versículo 2 nos dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor, en el versículo 3, para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Sin lugar a dudas, la conducta mala puede notarse en el gobernador como en el ciudadano. Pero en esta frase del versículo 3, podemos notar que el temor como verbo pasivo implica que el temor recae sobre el ciudadano por la acción que éste ejerce de violar la ley. De manera que ante su posición el temor no fue causado por la autoridad, porque para eso no fueron establecidas. De hecho, una de las maneras en que las autoridades se dan cuenta de que alguien está haciendo lo malo es porque muestra temor en alguna circunstancia de la vida. A nosotros también nos pasa cuando usted ve a alguien, tiene sus hijos y ve que no están cerca de usted y que todo está tranquilo en la casa. Y de repente usted lo ve y siente como que en su hablar o su forma de reaccionar hay un temor. Entonces ya usted dice: alguna travesura está haciendo ese niño. Por lo que hoy te digo, si hay algún temor que estás sintiendo en tu trato para con el prójimo, es posible que no estés haciendo como Dios espera que hagas en el puesto que tiene. Si hay algún temor hacia tu autoridad superior, es posible porque dejaste de obedecer lo que Dios te indicó. Sientes algún temor cuando te acercas a Dios, es posible que lo sienta porque sientes que te ha alejado de Él. Y al alejarte de Él, es el resultado de que no estás cumpliendo con tu parte como ciudadano del reino. Y eso puede implicar consecuencias en tu persona. Por eso el siguiente texto, que es el versículo 4, nos dice:
porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios y vengador para castigar al que hace lo malo. En el versículo 5 dice, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por la causa de la conciencia. Al llegar al versículo 4, nos encontramos con otro término que guarda relación con el objetivo que persigue el primer versículo, y el término que encontramos aquí es diáconos. Y el otro término que encontramos en el versículo 4 es leitogoi, los cuales describen con más detalle las autoridades. Estos términos griegos, leitogoi, que significa ministro, aparece en Romanos 13, versículo 6, y significa, hace referencia a un ministro público, y se utiliza, pero también se utiliza para describir los servicios sagrados y religiosos de los sacerdotes en Jerusalén. En Romanos capítulo 13, versículo 4, el término diáconos, que significa siervo, se utiliza en referencia al Estado, pero cuando usted va a Romanos capítulo 12, versículo 7, se refiere a la iglesia, es decir, que ambos términos muestran que son ordenados por Dios. También aparece en Timoteo, y cuando usted va también a Marcos va a encontrar el término diáconos, y se refiere a alguien que está atendiendo las necesidades del otro en servicio para el prójimo. La realidad es que en el contexto en el que nos encontramos hoy en día, en la iglesia, usted conoce lo que es un diácono. Y no todos quieren ser diáconos, porque eso implica un servicio voluntario 24/7, hasta por aquel que no lo merece. Es un servicio que no solo dentro de la iglesia lo lleva la persona, sino que también lo lleva voluntariamente fuera de la iglesia. Pero en los diferentes contextos que analizamos anteriormente, que usted ve que aparece la palabra diáconos, que aparece el término ministro, tanto de la iglesia como del Estado, nos indica que así como el diácono de la iglesia, el ministro del gobierno, el ministro de la sociedad, el que gobierna la casa o cualquier otra institución, debe hacerlo de manera desinteresada, causando el bien al otro, por amor al prójimo y porque por supuesto fue dado por alguien que no solo te permitió la posición, sino que es un ejemplo de servicio desinteresado hacia ti. Es decir, que Él espera que tú causes el bien a otro para ser glorificado por ti y por el otro también. Partiendo de Dios para realizar ese servicio desinteresado y con la intención de causarle el bien al otro, entonces debemos entender que debemos obedecer las autoridades, no solo porque vendrá un castigo a nosotros, sino porque somos llamados a no hacer lo malo. Debemos obedecer las autoridades porque el conocimiento que tenemos de Dios nos indica que Él está por encima de las autoridades y la puso en ese lugar para que cuiden a su pueblo como Él cuida de nosotros. Y aleluya por eso, porque Dios nos cuida a nosotros. Dios te cuida a ti, Dios cuida a tu familia. Dios te cuida en todas circunstancias en las que tú menos te imaginas. Así que por eso, cuando usted va al versículo 6, al versículo 6, usted va a encontrar que tanto el ciudadano como Dios están involucrados en la acción. Por eso el versículo 6 dice, tú tienes que poner tu parte como ciudadano. Y dice, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Y el versículo 7 entonces dice, pagad a todo lo que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra,
honra. Si retrocedemos en el tiempo, nos damos cuenta de que los primeros cristianos consideraban como una cuestión de principio el pagar impuestos. Quizá como obediencia a las enseñanzas de Cristo, como presenta el médico Lucas, en Lucas 20, versículo 20 y 25. Ahora, el hecho de que Romanos se esté pagando el tributo era un reconocimiento implícito de que también eran autoridades de Dios que contaban con el permiso de Él y que por consiguiente el ciudadano está manteniendo con su aporte. Justamente así continúa siendo nuestra sociedad. Con nuestros impuestos pagamos las autoridades establecidas. El deber que tiene todo cristiano o ciudadano es de pagar a todos lo que deben. Pagar a todo lo que deben. Es decir, que no solamente ejercemos la autoridad cuando hacemos lo que nos indica una persona, sino también cuando nosotros respetamos esa persona en cuanto a nuestro compromiso con él, pagando lo que nosotros le debemos a él. Y Jesús ya lo había dicho. Recordemos que Jesús dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de ¿quién? De Dios. Por lo que aquí vemos una vez más que el mismo Jesús es un ejemplo de lo que Pablo muestra en Romanos 13. Y nosotros también debemos seguir su ejemplo, cumplir con lo que Cristo cumplió, cumplir con lo que entendemos que Jesucristo nos habla a través de nuestra conciencia para hacer las cosas conforme a Él y no conforme a nosotros. La realidad es que hoy vivimos en una sociedad en la cual se quiere hacer todo lo posible para evadir los impuestos. Pero la Biblia no nos enseña eso, sino que nos muestra que ser fiel a Dios debe reflejarse en nuestro semejante. Y por esa razón Pablo comienza de forma imperativa diciendo, sométase toda persona a las autoridades superiores. Versículo 1. El verbo que encontramos es, al estudiar el pasaje, de someterse, es oputasesto, que se ha traducido como sumisión, someterse. Este verbo griego en el texto tiene la función de señalar que el sujeto tiene la función de señalar al sujeto, es decir, toda persona tiene que realizar la acción de obedecer las autoridades. En la medida que se obedezca, serán entonces los resultados recibidos por él hacia él. El mandato que Pablo da en este pasaje, o la orden, aparece solo 2 veces en el Nuevo Testamento. Una aparece en los Hechos, capítulo 7, versículo 53, donde se ha traducido como disposición. De manera que lo que expresa el apóstol literalmente es que el que se rebela contra la ordenanza de Dios recibe condenación. Dicho de otra manera, Romanos capítulo 13, Pablo da la primera razón de por qué debemos someternos a las autoridades civiles. Lo que leemos es un llamado a las verdades generales de la creación. Se requiere sumisión a los gobernantes civiles porque no hay ninguno que no haya sido ordenado por Dios. Se requiere sumisión a los gobernantes civiles porque al hacerlo estamos cumpliendo el mandato de Dios. Y por consiguiente su fidelidad o su obediencia no empieza en los gobernantes, sino que en el mismo Dios. Cuando tú eres fiel a los gobernantes, en primer lugar, no estás siendo fiel al gobernante que está en tu ciudad, sino que tú estás obedeciendo primero al mismo Dios. Así que obedezcamos al Señor porque al obedecerle recibiremos el verdadero bien que proviene de Jehová. Hermanos y amigos queridos, al principio del sermón comenzamos hablando de Daniel.
y su acusación por el homicidio que cometió. Aquella mañana Daniel terminó diciendo que duró 6 meses en la cárcel mientras se hacía la investigación del caso. Durante esos 6 meses, la iglesia y su familia oraban por él constantemente, mientras él le predicaba, por otro lado, a los presos en la cárcel. Él decía que si alguna razón Dios permitió que él llegara ahí, pues la razón sería la predicación del evangelio, y por esa razón predicaba a las personas. Después de los 6 meses, Daniel fue liberado. La justicia terminó pidiéndole perdón porque se había confundido con el asesino. Él se parecía mucho a Daniel y entonces pensaron que era Daniel. Así que Daniel terminó diciendo: yo pude haberle puesto una demanda a ellos, pero decidí perdonarlos. Hermanos queridos, es posible que hayas estado huyendo de la obediencia a las autoridades, tratando de buscar una salida a tus problemas. Y hoy puedes comprender a través de este mensaje que si Dios te llama a obedecerle, Él no te dejará solo y hará justicia por ti en toda circunstancia. Hoy el llamado es a ti que te has resistido a la autoridad de Dios. Él quiere provocar el bien en tu vida. Y si hoy le abres tu corazón, si hoy abres tu corazón a Jesús, Él, obedeciéndole a Él provocará que tú seas santificado. Te levantas hoy al Señor diciéndole: yo quiero ser fiel a ti, yo quiero obedecerte a ti, yo quiero obedecer las autoridades, quiero formar parte de ese grupo de Pablo y decir: yo también me someto y quiero ser fiel a Dios siempre. Si así lo deseas, levanta tus manos ahí donde estás y vamos a orar al Señor. Gracias, Señor, te damos. Permite que tu Santo Espíritu toque nuestros corazones en este día y comprendamos que debemos obedecer a los demás, porque a eso tú nos has llamado. Que comprendamos que el puesto que ocupamos no fue porque nosotros lo idealizamos o buscamos cómo llegar ahí, sino porque tú nos has permitido llegar ahí. Así que tu Santo Espíritu nos haga ahora representar tu nombre donde quiera que estemos y en servicio a los demás obedezcamos, provocándole bien a ellos. En obediencia a ti, cumplamos tu voluntad y glorifiquemos tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.